cruce entre el ciclo positivo y ciclo negativo es distinto. Entonces, si bien que el ciclo positivo y el negativo sería el peor caso, el problema es que eso sería fácil de detectar, porque en definitiva no vas a tener nada, no vas a estar escuchando nada, ¿sí? El problema es que esto pasa de manera intermedia, ¿entendés? Entonces, eso es más difícil de detectar con el oído. Y por eso es que lo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de microfonear. Insisto con esto porque después nosotros vamos a ver técnicas de microfonía donde va a volver este tema y vamos a ver estrategias para que esto no nos pase, ¿sí? ¿Se entiende? Decía, es un error, es un defecto bastante habitual en las grabaciones multitrack, o sea, cuando usamos muchos canales a la vez y usamos distintos micrófonos iguales o con distintas características, si no utilizamos una técnica de microfoneo adecuada, es decir, buscar un ángulo correcto de toma de la señal, etcétera, es muy probable que tengamos todo perfecto armado y no nos demos cuenta que por qué no sale tal sonido. Y es porque está ocurriendo lo que se llama cancelación de fase. Se encuentran en contrafase los sonidos, uno en el hemiciclo positivo y el otro en el negativo, y si coinciden en el volumen se anulan totalmente, entonces no lo escuchamos. Y se modifica solamente detectando qué micrófono lo producen, corrigiendo el ángulo de captación del micrófono, aparece mágicamente el sonido. Y esta técnica de cancelación o refuerzo, porque si coinciden, como vimos antes, mostró Miguel, que la señal verde aumentaba, eso sería un refuerzo de un sonido determinado. Eso se utiliza en la técnica de construcción de materiales acústicos para yo equilibrar, digamos, un espacio determinado, tener un equilibrio sonoro, es decir, que los graves no me rompan la cabeza o que los agudos desaparezcan. Bueno, teniendo en cuenta el diseño, habrán visto diseño de materiales, creo que después Miguel irá a mostrar, resonadores, atenuadores, que yo utilizan este concepto de fase y contrafase. Si quiero reforzar, hago tal cosa, si quiero atenuar, hago otra cosa. Acá les pongo acá la definición como escrita de fase, y esto que acabamos de ver recién es interferencia, ¿sí? Este problema de fase contra fase le podemos llamar interferencia de manera general, ¿sí? Entonces tenemos fase, es un parámetro que sirve para definir el retardo de una frecuencia respecto de otras. Para que exista fase tiene que haber un movimiento que varíe cíclicamente y además se tiene que poder medir. Si bien la fase es una diferencia de tiempo, se mide en grados. Esto es, o sea, el 0,360 grados sería como después cuando veamos el círculo trigonométrico se lo voy a explicar bien a esto. Pero en vez de medirse en tiempo, se les ocurrió que se mida en grados. Tiene un porqué por el círculo trigonométrico, y después lo vamos a ver. Y se simboliza con una phi, esta letrita como una O con un palito para abajo. ¿Sí? Esto sería la fase, ¿sí? Y la interferencia, esto que vimos recién. ¿Está bien? Cuando en un medio se propagan dos o más ondas sonoras, el estado de perturbación de un punto, bueno, esto es una explicación medio enquilombada, por las palabras que usa, pero la idea es lo que vimos gráficamente, ¿sí? Que van a haber puntos en donde la interferencia es como, digamos, positiva, esto que decía Carlos recién, o se produce un aumento, y en otra parte se produce una disminución. O sea, podemos tener algo positivo o algo negativo, ¿sí? Respecto de la suma total que te dan las dos ondas sonoras que suenan en el mismo lugar. ¿Sí? Miguel, te diría que, por ejemplo, veo Yo que... estaba pensando que por ahí ya casi vamos horas. No, pero No sé si... veo que ahora viene tabla de velocidad de sonido para distintos medios, etcétera. Estaría bueno para no complicarle mucho la data de lo que se vio y que, digamos, vaya decantando la información, hacer un punto ahí que ellos, con lo que se habló, con las imágenes y con la parte de definición que se vio, luego
lo lean, relean, le busquen la forma, y la próxima clase de sonido, digamos, ver si hay alguna cuestión de duda respecto a esto, si se entendió el concepto, porque es como dijo Miguel todo el tiempo, la parte de esto es principal, pretende entender el concepto de frecuencia, entender el concepto de amplitud de señal, entender el concepto de periodo, entender el concepto de fase. Después eso se lleva a la práctica, pero primero entenderlo, o sea, llegar a visualizar de qué hablamos cuando hablamos de periodo, de qué hablamos cuando hablamos de frecuencia, y lo mismo con la amplitud, etc. Después Miguel le va a ir explicando cómo todos estos conceptos, que son parámetros fundamentales que determinan una onda sonora, se relacionan entre ellos, porque no son cosas dispersas entre sí, están todos relacionados al momento mismo que yo estoy escuchando una señal cualquiera producida por cualquier fuente sonora, yo todos estos conceptos los estoy escuchando al unísono y están relacionados. Entonces, después van a ver cómo entre ellos se van relacionando y cuál es el efecto de eso. Así que les diría que lo relean, lo piensan un poco, si buscan información por ahí más la que le pueda dar Miguel, y la próxima arrancamos con dudas o preguntas o lo que ustedes propongan, digamos, en ese sentido. Y se pasa a la segunda fase, que sería lo que vi ahí, una tabla de acuerdo a qué medio se propaga el sonido, la velocidad del sonido que pasa, cómo se define la velocidad del sonido, etc. ¿Vamos? Sí, venían todas las fórmulas que relacionan los distintos parámetros y después pasamos a velocidad del sonido y después ya metemos un poquito más de matemáticas y después sí ya seguimos con otro tema. Pero en principio sí, aparte ya lo que yo estaba por decir es que llevamos casi 2 horas y sí. por ahí está bueno cortar acá y seguimos la próxima. Sí, quema un poco ¿sí? la de mi parte, yo había pensado, digo, para... Sí, Carlos, sí. No. Yo había pensado como... Vieron que estuvimos hablando el otro día que había como trabajos prácticos para hacer y que teníamos como que cómo lo hacíamos ahora en todo este contexto, ¿sí? Y se me ocurrió reformularlo, si les parece, sí, a ver cómo lo ven. El tema sería que nosotros lo que hacíamos era que salgan a grabar a la calle cosas, ¿sí? El tema es que eso no lo podemos hacer ahora, ¿sí? Así que el planteo era, van a grabar un recorrido que hacen. O sea, el planteo original era, ustedes van y dicen, bueno, yo todos los días voy a tal lado, a trabajar, o no sé, al colegio, o a visitar a alguien, o a lo de mi tía, que todos los fines de semana, no sé. Lo que ustedes hagan como cotidiano, ¿sí? Y que salgan y graben ese recorrido, ¿sí? Como salga, sí, como vengan, ni gritando, nada, con el celular, que graben y después lo escuchábamos, lo analizábamos, que hagamos como una evolución y qué sé yo. Y en realidad el planteo del ejercicio era armarnos una estrategia para que yo, cuando lo escucho a alguien que no sabe el recorrido, entienda, diga, viniste de acá hasta acá, solo con los sonidos. O sea, que los sonidos vayan sucediéndose de la manera que tengan que sucederse para que yo entienda que saliste de tal lado, pasaste por acá, pasaste por allá y llegaste acá. Y se entienda eso, ¿sí? Era como que lo hacíamos un par de veces, digamos, ¿sí? El tema está en que como no podemos salir a grabar, lo que yo pensaba era que ustedes piensen en ese lugar, ¿sí? Piensen en ese recorrido y escriban por escrito qué sonidos serían los que ustedes creen que serían, que me ayudarían a alguien que no conoce el recorrido para entenderlo. ¿Se entiende? ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Pero, o sea, se puede grabar, poner si uno salió No, no hay que grabar, hay que escribir. No hay que grabar, hay que escribirlo. Lo descartamos. Nadie entonces puede salir de la casa, estamos en el tema de la cuarentena. Entonces, nadie sale de la casa, lo que hace es escribirlo. ¿Sí? O sea, lo que tienen que hacer ustedes es pensar en el recorrido que hacen siempre y decir, ¿qué se escucha? ¿Sí? Pero nosotros vamos a hacer primero un trabajo como de investigación, entre comillas, que era, hagan el recorrido, pero en vez de ir como siempre, vayan en lo posible, háganlo caminando, no en auto o en colectivo, bueno, depende de las distancias, ¿no? Pero si pueden hacerlo caminando, de tal manera que ustedes puedan ir tranquilos y escuchando
qué pasa mientras caminan por ahí, qué es lo que se escucha, ¿se entiende? Entonces, como que tendrían que hacer este trabajo, pero mentalmente, ¿sí? Bueno, yo salgo de casa o doblo acá, no sé qué, el perro de fulano que siempre me ladra, bueno, no sé, esas cosas que identifican tu recorrido, ¿sí? ¿Se entiende? Como no vamos a salir a grabar, que lo escriban y después vamos a readaptar el trabajo para que no tenga que hacerlo sin salir. Pero primero sería la idea hacer esto, ¿sí? Sí, hacer por escrito el recorrido de los sonidos. O sea, vos me tenés que contar no por dónde caminaste o qué vereda era o el color o la casa de fulano, sino solo los sonidos, ¿sí? Simple. Dale, 1, son Miguel, tal te lo sonido. mandamos 2, por tal mail en un sonido. Word. 3, tal sonido. Sí. Te lo ¿Cómo? mandamos por Word en un mail, no sé. Sí, sí, sí. En el mail o por Word. Yo capaz que me meto un poquito más en la plataforma y por ahí les habilité para subirlo. Tengo que ver si pueden, así lo suben ahí y lo usamos también a la plataforma. Pero en principio a mi mail lo mandan y ya. ¿Sí? Tranquilos, lo arman cuando puedan un rato lo arman y lo mandan por mail. Yo voy a tratar de hoy más tarde, a más tardar mañana a la noche, confirmarles si me lo mandan al mail o si lo subimos a la plataforma, a ver si le podemos dar un poco de movimiento a eso. ¿Sí? Alguien que va en moto a no sé dónde, ¿puedes explicarlo de nuevo? Que no se me cortó, dice. Explico de nuevo. La idea es que nosotros originalmente los mandábamos a grabar un recorrido que ustedes hacían habitualmente, ¿sí? Y antes de grabar les decíamos, vayan y hagan el recorrido tranquilos, diferentemente caminando, para ver qué sonidos se escuchan, qué sonidos no se escuchan, ¿sí? Y de esa manera detectar qué es lo que tienen que ir a grabar, porque si tardan 2 horas, grabar 2 horas de audio, por ahí mucho. Por ahí ir y grabar lo que identifica a tu recorrido. Como eso no lo podemos hacer, lo que le pedimos es que hagan como un trabajo mental y hagan ese recorrido mental y piensen qué sonidos característicos tiene el lugar. No sé, recién decía que te ladra un perro o una estación de tren, por ejemplo, ¿no? El clásico de los clásicos. O sea, puede Pasé ser por una corto. estación de tren, los escucho en la estación de tren. Sí, ¿qué me decían? No, el ¿Quién hablaba? recorrido, digamos. O sea, ¿lo separamos por parte, lo numeramos o qué? No, yo creo que me dicen que vos no tenés que decirme el recorrido. Vos lo que tenés que decirme es qué sonidos se escuchan en el Los recorrido. sonidos, sí. En orden. Si querés le pones un numerito. 1, tal sonido. 2, Ujú. tal sonido. 3, tal sonido. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que pensar qué es lo que se escucha ahí. Los pajaritos de no sé dónde, o porque, Claro, no sé, lo que sea, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, hagamos el trabajo mental a ver cómo sale y después eso lo vamos a traspasar de otra manera a otro trabajo, donde sí van a grabar. Pero como para arrancar y que no quedemos así como mocho con el trabajo, por ahí para empezar así con esto. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Hay gente que pasos, dice, mira, acá ya lo armaron, ya lo terminaron. 1 pasos, 2 tren, 3 ladrillos de perro, 4 frenada de auto. Y el 5, ¿qué te pasó? Encima, ¿qué pasó ahí? O sea, no como un relato del recorrido, sino No solamente nombrar los los sonidos. Sí, sonidos, esencialmente sí. ruido del portón, o lo que sea, el perro ladrando, el auto que pasa. Claro, claro, exactamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vos los chicos lo graban, bueno, hay distintos portones, hay distintos... Bueno, como no podemos, o sea, lo que pase, sea lo que sea, ¿sí? O lo que vos consideres que es lo importante, digamos. Y después, en todo caso, después lo charlamos, ¿sí? Ujú. Pero como un trabajo para... La idea es que ustedes hagan ese trabajo mental, porque cuando los mandemos a grabar, ustedes ya tengan como esta práctica de decir, no, pará, antes de esto, me conviene grabar esto que identifica más el recorrido que estoy haciendo o lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Alguien que se justamente filmo, dice. Bueno, hay alguien que está filmando, muy bien. La idea es entregarlo por escrito, ¿sí? En todo caso, la próxima grabás.
salís a grabar. Igual si lo querés grabar y después de ahí lo tomás, no sé, ya es cuestión tuya. Yo lo que les pido es cobre escrito, ¿sí? Más, o sea, obviamente a conciencia y lo más completo posible, ¿no? ¿Les parece? Sí. Carlos. Bueno, nos vemos la próxima, el jueves a la misma hora de la imagen y el próximo martes con Miguel. Suerte, chicos, que estén bien, ¿eh? Y bueno, anótense las preguntas de los temas que se vieron hoy y esto para retomar desde ahí. Saludos. Ahora en un rato les paso el PDF con esto, así lo tienen y lo pueden releer. Dale, nos vemos. Dale, ¿Sí? gracias, hasta luego. Dale. Gracias, gente. Nos vemos la próxima.